Pues algo, ¿sí? Entonces, lo que estábamos viendo recién era cómo operar con vectores, ¿sí? Rapidito, ¿sí? Ah, mirá. Ahora que quiero... ¿Sí? Queremos operar con vectores. Entonces, para operar con vectores dijimos, tengo un vector A, ¿sí? Está medio gordito esto. Volví a mi lápiz. ¿Sí? Tenía un vector A más un vector B. Cuando yo no hago esto porque lo tengo en forma gráfica, tenía dos opciones, ¿sí? El método del paralelogramo y el método de la poligonal. Y después dijimos, tenemos una forma analítica, ¿sí? Para sumar A más B, ¿sí? Tener un solo vector que se llame A más B, ¿sí? Y esto teníamos ¿qué consideraciones íbamos a tener? Necesitamos tener componentes, ¿sí? Porque así es la suma es por componente. Después vimos cómo operábamos con un producto, ¿sí? Uno de los productos más importantes que tenemos es el producto vectorial. Teníamos para los productos, no lo mencionamos, pero tenemos un escalar por el vector A, que para tener un escalar por el vector A, ¿qué hacíamos? Era A pues, por el módulo de A. ¿Y qué ángulo tenía el producto de un escalar por un vector? ¿Cuánto vale el ángulo? Acá. ¿Se acuerdan? Un escalar por un vector. Lo mismo, el ángulo del mismo, ¿no? Si A es positivo, ¿sí? Ajá, sí. Y esto es tita de A, ojo, si A es positivo, ¿sí? Si A es menor que 0, ¿qué hacíamos? Esto era A por el módulo de A, y acá el ángulo, tita de A más 180, ¿sí? No solamente le voy a cambiar el módulo al vector, si el número es negativo, sino que además tengo que encontrar su opuesto. ¿Se acuerdan que habíamos visto que para el opuesto, ¿sí? Al ángulo le tenemos que sumar 180? Después teníamos el producto escalar. Cualquier cosa que no me entiendan me preguntan. El producto escalar, A escalar B, que para nosotros lo vamos a tomar como módulo de A. Creo que solamente una vez lo hacemos con componentes. Módulo de B por coseno del ángulo que forman A y B. ¿Sí? Y el producto era un producto vectorial. El producto vectorial de A vectorial B lo íbamos a calcular el módulo, ¿sí? Es decir, acá tenemos dos cosas, porque el producto escalar es fácil porque nos devuelve un número. El producto vectorial que nos devuelve dos cosas, el módulo de A vectorial B era módulo de A por el módulo de B por el seno
del ángulo que forman A y B. Ah, ¿y quién es el ángulo? ¿Cómo hago con la dirección y sentido? ¿Sí? ¿Cómo hago con eso? Entonces, veíamos, si yo tengo vector A, y acá tengo el vector B, ¿sí? Esto va a ser, y esto supongamos que el vector A y el vector B están en un plano, que es el plano, ¿sí? El plano del pizarrón. Están en el plano del pizarrón. Bien, si están en el plano del pizarrón, ¿para dónde va a salir el producto A vectorial B? ¿Cómo es ese vector? ¿Se acuerdan? Para el techo. Es perpendicular. Deberíamos Es hacer perpendicular. regla de la Bien, mano. anotando. Perpendicular al plano que forman A y B. Si nosotros tendríamos el Lo pizarrón ponemos de todo. frente, saldría para nuestro lado ese vector. ¿O no? A vectorial Claro, B. mirando para las sillas. Qué importante el sistema de referencia, ¿eh? Sería El plano. como para dándonos a nosotros el vector, profe. Claro. ¿Seguro? O sea, sí, porque si fuera mirando para afuera, o sea, si se metiera por la pared, sería el opuesto. Bien. La dirección es del plano, ¿sí? Que forman A y B y siguen la rueda de la mano derecha. ¿Sí? Y la mano derecha me dice que me fija en el giro de cuando A gira a tomar la posición de B, porque es el producto de A por B. ¿Sí? Entonces, si yo digo que A gira a tomar la posición de B, ¿para dónde gira? ¿Gira horario o antihorario? Horario. Horario. Bien, gira horario. Entonces, los dedos de la mano derecha, ¿sí? Los dedos de la mano derecha, lo que van a hacer es, acá es donde yo necesito parar esto y que me vean, los dedos de la mano derecha me van a decir, ¿sí? Cómo gira, cómo es ese giro del vector, ¿sí? Y el dedo índice me va a decir hacia dónde apunta. El producto vectorial de A por B pincha la pantalla de la computadora. ¿Y si es saliente, profe? Bien, ahora, momento, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? Dijimos, bueno, entonces es un vector, ¿sí? Que pinta la pantalla. Entonces, el vector A vectorial B es un vector que lo voy a dibujar así. ¿Por qué dibujo una cruz? Porque el vector entra. Si el vector entra, lo que yo veo del vector es la cola. ¿Sí? ¿Se vería Y un la punto representación... en el vértice de A y B o no? No entendí eso. Mirándolo. ¿Otra vez? De que se vería un punto entre el vértice de A y B, el producto ese. No, una cruz. Ah, una cruz. ¿Por qué una cruz? ¿Por qué una cruz? Porque cuando yo veo la cruz me dice que ese vector entra en el plano. Porque, ¿qué es un vector? Y un vector no es nada más ni nada menos que una representación así. Es como si yo tuviera una flechita, ¿sí? Entonces, esto que lo veo acá, ¿sí? Cuando yo lo veo de atrás al vector, le veo la colita al vector. Y la cola es como si fuera una cruz. En cambio, si yo busco el producto B vectorial A, el módulo va a ser el mismo, ¿sí? Pero el ángulo
ahora B gira a tomar la posición de A. Si B gira a tomar la posición de A, ese sentido es antihorario. Entonces, Que apunta para nosotros. claro, si es antihorario, gira así. ¿Sí? Si gira así, ahora, ¿qué voy a ver? ¿Qué veo yo del vector? Un círculo abierto. Claro, veo la punta, ¿sí? Veo la puntita. Es decir, veo la cabeza del vector. Entonces, ese producto lo voy a dibujar así. Este es un vector saliente de la pantalla, ¿sí? Esto es, eso sería antihorario. ¿Esa regla se cumple siempre, profe? Siempre. Siempre va a decir, bueno, si es B por A va a ser sentido antihorario y si A por B va a ser sentido horario. O depende de la posición de los No, dos vectores. depende, claro, sí, depende de los vectores, pero lo que sí es cierto, lo que sí es para siempre, es la regla de la mano derecha, Ah, genial, profe, gracias. ¿sí? Y este es horario, ¿sí? ¿Se entiende? Para nosotros el producto real es importantísimo, ¿sí? Es decir, como anticipo, el producto escalar está vinculado a la energía, ¿sí? Porque la energía es un escalar. Y el producto vectorial está vinculado al torque, ¿sí? Al par motor, ¿sí? Para nuestros compañeros mecánicos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Y algo vamos recordando de a poco, profe. Bien. Ahora Profe, yo voy a seguir usando... Profe, ¿sí? Entonces, ¿cómo dibujo ese vector? ¿Cómo hago para dibujar? ¿Cómo dibujo Ese un ángulo estaría de 3 unidades? en el primer cuadrante, estaría, profe, ¿no? Estaría en el Con primer 30 grados cuadrante, y de tal cual. longitud 3. Tendría 3 unidades, ¿sí? Y tiene un ángulo de 30 grados. Ahora te digo, bueno, ahora yo quiero un vector que es B, que vale 2 veces A. Ah, 2 veces A, entonces el vector B, ¿cómo es? Y es un vector hice que el doble, vale Módulo ¿no? 6. 6 Hice el doble, claro. con 1 de 3. ¿Sí? Entonces, si lo dibujo ese vector, ese vector que va a tener la misma dirección y sentido, pero ahora tiene 6 unidades. Este es el vector B. Ah, bueno, pero ahora queremos un vector C, pero el vector C es menos 2 por A. Ah, entonces el vector C vale. ¿Qué módulo tiene? Tiene módulo 6. Ah, pero ¿Pero tiene qué sentido ángulo contrario. tiene? 30 Tren- más 100. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde viene el 180 de ese? ¿Sí? Entonces yo tendría que dibujar acá, ¿sí? Otro vector. Tengo que aprender a correr la pantalla. ¿Sí? Para correr la pantalla. Tendría que ser acá un vector así, ¿sí? Que tiene 6 unidades, ¿sí? 6 unidades, pero tiene un ángulo de 30 más 180, ¿sí? Y el ángulo lo vamos a medir, salvo explicación contrario, respecto de
el eje X horizontal positivo. ¿Sí? O sea, que sería 180, o sea, se le suma 180 grados porque está cambiando de sentido, ¿no? Sería. Está cambiado de sentido tal cual. ¿Sí? Claro, Entonces esa sería la esto, ¿qué es el explicación. vector? Claro, el vector sería 6 más 180, 190, 210. Profe, entonces el escalar multiplicaría únicamente el módulo del vector. No multiplicaría nada más. Ok. Depende si el escalar es positivo o negativo. Ok. La diferencia está en el signo. ¿Sí? Claro, ¿Sí? porque ¿Entiendes? en el B dejó el mismo grado y en el C le sumó 180. Pero, ¿dónde está la diferencia? Sí, Acá, en que el C lo multiplicaste por un negativo. por un negativo. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Sí? Profe, ¿Está? y si va a cambiar de negativo, o sea, si tuviera negativo y lo cambio otra vez a positivo, lo tengo que sumar, le tengo que sumar 180 en ese caso también. ¿También o no? Y pero decir 30 más 2 veces 180 es lo mismo que decir 30. Claro, o sea, cambia otra vez para su lugar, digamos. Vuelve a su lugar de origen, se puede decir. Tal cual. Es como si volviera a girar así. Claro, eso en caso de que se cambie de sentido. Eso sería sumarle otro 180. ¿Sí? Claro. Bien. ¿Estamos? ¿Sí? Gracias, profe, muchas gracias, entendí. ¿Qué hora es? Son las 7:30. Bien. ¿Por qué necesitamos saber estas cosas? ¿Sí? ¿Por qué necesitamos saber? Porque dijimos, para nosotros la matemática es un lenguaje. Ese es el lenguaje, va a ser, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿sí?, en cómo llamamos a todos los vectores, a todas las magnitudes vectoriales, porque con esas magnitudes nosotros vamos a operar. ¿Sí? Vamos a sacar cuentas, ¿sí? Y vamos a operar. Entonces necesitamos eso. Entonces, bueno, ya está. Van a hacer un repaso, tienen un apunte recontra bonito que es del Sears, ¿sí?, sobre magnitudes vectoriales, tienen el TP0 en el cuadernillo de la versión 2021 y entre hoy a la noche y mañana yo les voy a hacer asignación de tutores y los tutores se van, no debería llamarlos porque son profes, y los profes se van a comunicar con ustedes para ver que ustedes le hagan las consultas y el viernes le va a aparecer en la PEDCO, ¿sí?, el tutorial, es decir, el evaluativo de trabajo práctico número 0, porque es el evaluativo que vamos a hacer. El Una trabajo consulta, práctico. profe. Una consulta. Sí. ¿Ustedes van a estar en algún grupo de WhatsApp o algo de eso para hacer consultas por ahí? ¿O únicamente los viernes van a hacer un horario de consulta extra después de la materia? Es así, yo en realidad, los viernes lo tengo reservado para el grupo que salió sorteado, ¿sí?, y me tiene que aguantar. ¿Sí? Pero no me molesta, yo en general con ese grupo de estudiantes hago un grupo de WhatsApp, ¿sí?, y después estamos siempre en contacto, ¿sí? Si algún otro estudiante quiere venir a las consultas que doy yo, no tengo ningún problema que se sume a ese grupo, ¿sí? Profe, En realidad, sí. no, perdón, siga, después le pregunto. No, era eso nada más, ¿sí? Lo de los Ah, viernes es una consulta que tengo que hacer. no, yo quería preguntar, en el caso de que nos toque con un grupo y no vamos a asistir a la consulta de nuestro profesor, ¿podemos asistir a la de otro profe? ¿O sí Sí, es la de...? sí. Ah, Sí, está bien, sí. está bien. Sí, no, después llega un momento de que uno puede consultarle a cualquiera, no hay ningún problema. Le va a entregar solamente a la persona que tiene asignada.
¿Sí? A la persona Claro. que tiene, que le mandó el mail diciéndole, yo te voy a corregir, ¿sí? Y venís a mis consultas. ¿Por qué hacemos esto? Porque es mucho más sencillo trabajar en grupos chiquitos, ¿sí? Que esto que, fíjense, son las 7:30 y ahora hay 78 personas. O sea, ya perdimos más de... Es decir, no se puede tener un grupo tan grande. No vamos a tener el grupo grande así los lunes y los miércoles. Sí que... ¿sí? Uy, mira, y esto ya quedó grabado. Pero para los vectores. Nosotros hacemos un uso de vectores mucho más sencillos que álgebra. Pero nosotros queremos una componente gráfica que a lo mejor ustedes no ejercitaron en álgebra. ¿Sí? Entonces, para nosotros es importante que ustedes aprendan a sumar vectores en forma gráfica. Por las dudas, que no se acuerden cómo sumar vectores en forma gráfica, ¿sí? Hacemos un repasito rápido, ¿sí? Que no lo quería, pero no importa. ¿Sí? No sé, o sea, ¿sumaban vectores en forma gráfica? En álgebra. Sí, como paralelogramo. Sí. Que yo me acuerde, ¿Sí? hubo un solo ejercicio en el trabajo práctico de vectores que tenías que sumar vectores y era de manera, ¿cómo se dice? No por el paralelogramo, sino la otra, que ahora no me acuerdo el nombre. Pero La después, poligonal. esa, la poligonal. Pero después no. Yo la Supóngase que yo forma quiero poligonal A no más la B. conocía, profe. Claro. Yo, supóngase, ¿cuál es la gracia? El método del paralelogramo, acá, método del paralelogramo, suma de a dos vectores. ¿Sí? Solo de a dos. Porque ¿qué hace? Bueno, yo por la punta vector A, ¿sí? Voy a dibujar en forma paralela, ¿sí? El vector B. Y por la punta, este sería el vector B trasladado. Por la punta del vector A voy a dibujar, ¿sí? Esto lo hacen con regla y escuadra y sale perfecto. El vector A, ¿sí? Traslada. ¿Ese sería paralelogramo? No, profe. Este es el del paralelogramo. Ah, ese sí, perfecto. Este es la suma, ¿sí? Y bueno, la suma es el vector que arranca el origen y termina donde se juntan los otros dos vectores. Este es el vector A más B. Ah, pero y si yo tuviera otro vector más, ¿sí? Suponete que tengo el vector C. ¿Cómo hago para hacer? Ahora quiero A más B más C. Y bueno, primero hago A más B, ¿sí? Y ahora voy a sumar A más B con C. Entonces, ¿qué digo? Bueno, por la punta del vector A más B voy a trazar el vector C. Y por la punta del vector C voy a trazar el vector A más B. Ah, ese no sale del origen, profe. No, y ahora, eso te hace otro paralelogramo. Y ahora, ¿sí? Ah, claro, sí Y entendí. ahora sí, ¿sí? Y ahora sí, desde el eje común hasta donde se juntaron los otros vectores, ahora ¿qué tengo acá? Acá tengo A más B primero, más C. ¿Sí? Ah, pero eso es como que yo puedo usar el método de paralelogramo para sumar más de dos vectores. Sí, sí puedo. Pero los voy a ir sumando de a dos. ¿Sí? Sirve para sumar más vectores.
pero los voy a sumar, ¿sí? De a 2. Entonces ahí aparece el método de la poligonal. Lo dejo dibujado ahí para que veamos si encontramos alguna tipo de cosa igual, ¿sí? Tengo el vector A, el vector B, el vector C. Entonces, el método de la poligonal me dice que coloque uno atrás del otro, ¿sí? Es decir, por la punta de uno, los otros vectores, como si fuera un principio, ¿sí? Quiero un color. Entonces, por la punta de A, voy a dibujar a B. Se supone que tiene que ser paralelo, igual, ¿sí? Este es B. Por la punta de B, voy a dibujar a C. ¿Sí? Y entonces, ¿y cuál es el vector suma? Y el vector suma es este. Empieza donde estaba, bueno, acá me quedó justo en el origen, ¿no? Digo, sobre el eje. Y este es A más B más C. Que si uno se fija, acá tiene A, acá tiene B, y acá C. Hacer 2 veces el paralelogramo es lo mismo que hacer la poligonal. Es decir, obviamente, no le podía dar otra cosa. Acá me dio así feo porque yo dibujo en el aire, ¿sí? Pero fíjense que acá quedaba, acá aparecía la poligonal. ¿Sí? Que estaba B primero y después C. ¿Se entiende? Está buena, profe, la técnica esa, no la conocía. ¿Sí? Bien. Y resulta Eso más es, fácil, ¿o no? para mí es más fácil este. ¿Sí? Capaz que menos líneas sobre el dibujo, porque en el paralelogramo Tal ese cual, tenés que tal tirar cual. muchas paralelas y Sí, se te hace un embrollo Eso terrible. más prolijo. sí, es como medio, es como el método del paralelogramo queda, el método de la poligonal queda como más prolijo. ¿Sí? Queda como más limpio el dibujo. Y eso depende, Obviamente. ustedes van a decir resolver por método de paralelogramo o método de poligonal o es decisión No, de cada uno. no. Es decisión de cada uno. Ah, genial. ¿Sí? Nosotros dejamos muchas cosas a decisión de ustedes, ¿eh? Profe, Sí, la suma de vectores tiene una representación gráfica, ¿no? Igual que el producto vectorial. ¿Y el producto escalar tiene sí. alguna representación gráfica, profe? No, no porque es un escalar, es un número. O sea, yo digo cuando el Después producto vamos a ver, junto, sí. o sea, cuando se Después vamos a ver multiplica. que cuando veamos algunas magnitudes que se generan con un producto escalar, van a ver que hay otras maneras, es decir, porque ahora nosotros estamos pasando álgebra, pero la otra gran herramienta nuestra es el análisis. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Gran amigo el análisis. Profe, yo Bien, tengo una pregunta. sí. La suma de vectores, analíticamente, si no fuera por componentes, digamos, si fuera ahí con ángulo y módulo, ¿cómo la podemos hacer? ¿O no se puede analíticamente? No se puede. Los vectores hay que Ah, sumarlos con componentes. Y para eso necesitas la expresión cartesiana. bien. ¿Sí? Y en caso de que nos den, por ejemplo, la expresión con módulo y ángulo, ¿cómo podríamos pasar? Y primero tenés que encontrar las componentes. Sí, Ahí, ¿se suponete me que yo te escucha? Se digo, me había cortado el internet. ¿qué cosa? Ahí se me había cortado el internet. Decía que cómo pasamos de la que, bueno, de la de componentes a la otra y viceversa. Suponete que tenemos, no lo quería hacer esto, pero no importa. Y después te digo que tenés el vector E que vale 5,
con un ángulo de 45. No, ángulo de 45 marea. Con un ángulo de 30. ¿Sí? O vamos a hacerlo más bonito, ángulo de menos 30. Entonces, bueno, yo tengo que dibujar esto. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, si quieren una suma, ¿sí? Entonces dicen, bueno, yo quiero obtener cuánto me da la suma de A más B. Siempre es bueno hacer un dibujito. Entonces tengo el vector que es 3 más J. Ese es el vector A. ¿Sí? Esto es I y esto es... pero ¿y cómo dibujo el vector B? Bueno, el vector B es fácil. El vector B está, ¿sí?, en un ángulo de menos 30. En un ángulo de menos 30. Menos 30 sería un ángulo así. ¿Sí? Y tiene 5 unidades. ¿Sí? Una cosa así. Bueno, pero necesito las componentes. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Este vector qué es? Este vector es 5 por el coseno de menos 30. Perfecto. Sí, 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 ahí ya me. Ya Vector I más, claro, porque claro. me diste para discutir una cosa que está buenísima. El seno de menos 30, ¿sí?, versor J. Y vamos a hacer una cosa, hacer un dibujo más grande para poder discutir algo, porque con esto de que uno les da ciertos... No sé por qué deshace cosas que no deshace lo último. Hoy no es mi día. El vector ese que yo estoy viendo es este. ¿Sí? Esto es 5, ponele, con un ángulo de menos 30. Este que está acá, este segmento que está acá, es B en X. Y este está acá, esto que está acá, es B en Y. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, que tiene que ver con el ángulo y que tiene que ver con el signo. Si yo miro este dibujo que tengo acá, ¿qué signo tiene que tener la componente en Y? Negativo. En Y negativo y en X positivo. Negativo. Porque Tal está debajo cual, de la. ¿sí? Está debajo de la. Cero. Perfecto. ¿Sí? B en I tiene que ser negativo. Lo notamos. Tiene que ser negativo. Entonces, ese negativo puede venir, yo puse este signo acá, ¿sí?, porque dije que ese era el ángulo de menos 30, y el coseno del ángulo de menos 30 es negativo, ¿sí? Porque a mí se me ocurrió escribirlo así. Menos 5 coseno de 30 más 5 seno de 30. ¿Sí? Porque yo sé que el B en X, ¿sí?, el B en X, lo escribí al revés, porque esto es B en X. Uy, qué lío que hice. Lo escribí al revés, ¿sí? Esto es 5 en X es coseno de menos 30, según Y, bien escrito, más 5.
al final lo voy a explicar. Entonces, ¿cómo es esta componente? ¿Qué es esta? Esa es positiva, entonces eso es más, yo lo podría escribir más 5 coseno de 30, según I. Y al otro le voy a poner el signo menos porque sé que es negativo y tomo 5 seno de 30. Es decir, ¿qué quiere decir esto? O el signo se lo pone el signo se lo pone el signo del ángulo, o el signo se lo pongo yo. Profe, una pregunta, ¿por ¿Entiende? qué le sacó el menos 30 y le puso 30 grados en vez de menos 30 grados? Sé que son iguales, pero de signo opuesto. Si yo miro en una circunferencia trigonométrica, el ángulo de 30 tiene el seno y el coseno positivo. Pero el ángulo de menos 30, ¿qué cosa? No quiero que hagas eso. ¿Sí? El ángulo de menos 30 tiene el mismo largo del seno, pero negativo, pero el coseno es positivo. Y tiene el mismo largo. ¿Sí? Es decir, el seno de 30 es lo mismo que menos el seno de menos 30. Y el coseno de 30, ¿no ven estas identidades? Es el coseno de menos 30. Esta es una cosa que uno la va adquiriendo con el tiempo. O uno le pone el signo para que le aparezca la componente con el signo que corresponde, o toma siempre el signo, el ángulo positivo y le asigna el signo. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros usamos este camino. ¿Qué quiere decir usar ese camino? Tomo al ángulo positivo y le asigno el signo. ¿Qué quiere decir que le asigno el signo? Lo pongo porque yo sé que esa componente es negativa. ¿Y eso se hace por algo en específico, profe? No entendí. O sea, ¿con qué finalidad se hace ese paso, por así decirlo? O sea, es lo mismo que de poner el otro, ¿no? Sí, pero siempre suele ser, no sé, es una cosa que con el uso, este camino es el más usado, este que yo te digo. ¿Sí? El signo Claro, se lo es una asigno cuestión yo. de costumbre, entonces. Sí. Porque además el signo, ya vamos a ver más adelante, los signos para nosotros son importantísimos. ¿Sí? Los signos dan sentido. Es cierto, alguien preguntó, si yo mido un ángulo así, ¿sí? Es negativo el ángulo. Los ángulos medidos así son positivos. Ahí donde dice el vector B, dice 5 y el ángulo es 3 o 30. ¿A dónde? Ah, se borró. Tenés razón, 30. Claro, es. No. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y avanzamos un poquitito más y ya está. Pero bueno, ¿cuál es la idea de esto? Yo siempre que voy a sumar, necesito que estén expresados en coordenadas cartesianas. ¿Sí? No puedo sumar
si los tengo coordenadas polares. Entonces, paso todo a coordenadas cartesianas, entonces ahora sí puedo decir, ¿quién es A más B? Y A más B va a ser 3 más 5 coseno de 30 según I más 2 menos 5 seno de 30 según J. ¿Sí? Esa es la suma. ¿Sí? Y a eso después le voy a encontrar el módulo y el módulo. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? Sí, sí, profe. Bien. Bien. Acá tendría que ver ustedes, tendrían que ver mi bella transparencia, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, dijo. La primera unidad se llama así. Esta es la primera unidad. La otra, esta se llama, el trabajo práctico de esta se llama trabajo práctico número 1. El de vectores se llama trabajo práctico número 0 porque, bueno, como un repasito. ¿Qué es la cinemática? La cinemática es la parte de la física, ¿sí?, que estudia el movimiento del cuerpo. Fíjense que dice, estudia el movimiento de los cuerpos. Solamente, ¿sí?, estudia el movimiento, o sea, hace una descripción, ¿sí?, describe el movimiento. Eso es lo que hace la cinemática. Hace una descripción del movimiento. Entonces, para hacer una descripción del movimiento, necesitamos saber qué es aquello a lo que le estamos describiendo el movimiento. Entonces aparece una expresión que se llama, o que dice, objeto puntual. ¿Sí? Algunos también lo llaman partícula. ¿A qué le suena objeto puntual o partícula? ¿Algo grande, chiquito o mediano? Algo chiquito. Algo chiquito. Algo chiquito. ¿Sí? Suena algo chiquito, pero bueno, eso no está bien. ¿Sí? Un objeto puntual o una partícula no es algo chiquito. Es muy loco eso, sí, es muy loco. No es algo chiquito. Es una cosa, es un objeto, que cosa queda feo, es un objeto en el cual todas sus partes se mueven con la misma velocidad. Sí, si no les queda, hagamos negocio, nos quedamos hasta las 8:30. ¿Vale? ¿Puede ser? ¿Aguanten hasta las 8:30? Dale, profe. No hay problema, Vamos a- yo no tengo problema. Entonces, Sí, está bien, profe. fíjense lo que dice acá. Es un objeto en el cual todas sus partes se mueven con la misma velocidad. ¿Qué cosa? Por ejemplo, sí, y creo que tenemos clase, sí, ahora podríamos tener una horita y media el miércoles, ¿sí? Nos juntamos el miércoles, ¿sí? ¿Qué quiere decir que todos los puntos del cuerpo se muevan con la misma velocidad? Ay, ¿cómo se entiende eso? Se mueven todos al mismo tiempo. Uno se puede imaginar cosas de un cuerpo que no se mueven todos a la misma velocidad.
Y algo que se va desprendiendo, ponerle un pedazo de Algo roca que se va desprendiendo. Bien. que se va No, rompiendo de no, a poquito y no seamos, van cayendo. no seamos tan dramáticos. Algo que no se desprenda, pero ¿qué cosa puede ser que no tenga toda la misma velocidad? Algo que no es una cosa rígida. ¿Sí? Que tenga muchas Imagínense partes. ustedes una goma. Una goma. Si yo estiro una goma, ¿sí? Estiro una goma. No todas las partes de la goma tienen la misma velocidad. ¿Sí? O por ejemplo, están tomando, tienen una taza de café y agarran una cucharita y la empiezan a revolver. Empiezan a revolver el café. Los puntos de ese líquido no todos tienen la misma velocidad. Los de abajo se mueven más rápido. Se va a concentrar ¿Sí? más en el medio si revolves o no. Entonces eso, por ejemplo, el té de una taza, el café de una taza, no puede ser un objeto puntual, porque no todas las partes se ven con la misma velocidad. ¿Sí? Entonces yo puedo tener un objeto puntual, puede ser un camión, ¿sí? Y acá vienen mis dibujos de impresión. Atención, atención. No quiero que hagas eso. Ese es mi camión. ¿Sí? Este camión, ¿sí? Para mí es un objeto puntual. Porque cuando se mueva para allá, todas las partes de ese camión se van a mover con la misma velocidad. Profe, entonces lo que tomemos como objeto Entonces, puntual serían cosas rígidas. perfecto, me gustó. Son rígidos, ¿sí? Puede ser una abeja, un objeto puntual, o una mosca, sí, Sí, sí. Porque cuando se mueve y se traslada, toda la parte de eso se traslada igual, ¿sí? Tienen la misma velocidad. Entonces, cuando uno dice objeto puntual o partícula, no es algo chiquito, ¿sí? Sino es un objeto, ¿sí? El cual todas las partes se mueven con la misma velocidad. ¿Sí? Bien, eso es un objeto puntual. Ahora, si yo quiero decir que algo se mueve, ¿cómo sé que un objeto, ustedes me van a decir, pero me están haciendo preguntas cada vez más pavotas, ¿cómo sé que una cosa se mueve? Va cambiando su trayectoria. Porque tiene velocidad. Por la función Porque posición. a mí me gustó. Yanela dijo algo. Dijo, no tiene la misma posición. ¿Sí? cambio de posición, sí. Misma posición. Entonces acá apareció una palabra terrible, importante. Posición. ¿Qué es la posición? ¿Sí? Acá volvemos a lo mismo de la puerta, ¿se acuerdan de hoy más temprano? ¿Dónde la puedo decir? Si yo te digo, ¿sí? Que la puerta yo la tengo a 1,20 m de donde estoy sentada, la pregunta es, ¿para dónde? ¿Sí? Entonces la posición es un vector. ¿Qué quiere decir? Va a tener módulo, dirección y sentido. Ah, bueno, pero un vector. ¿Qué necesita un vector? Porque yo te digo, ponele, ¿no? Yo te digo, ¿sabes qué? Tengo un ventilador, ¿sí? Tengo un ventilador a la derecha a 80 centímetros. Necesitamos un punto ¿Ustedes de se donde ubican partir. bien? Un sistema de Un punto referencia a necesita. partir, me gustó esto. Un punto de dónde partir. Un vector necesita un sistema de referencia.
referencia. Necesitamos un sistema de referencia, ¿sí? Porque vamos a ubicar un cuerpo, nuestro objeto puntual, ¿sí? A través de un vector, pero necesitamos tener un sistema de referencia. Entonces ahora sí podemos contestar cuándo un cuerpo se mueve. Un cuerpo se mueve cuando cambia su posición en un sistema de referencia en función del tiempo, ¿sí? Entonces, cuando un cuerpo se mueve, algo está en movimiento, ¿a qué vamos a asociar la palabra movimiento? A un cambio del vector posición en tiempo, ¿sí? Eso es que haya movimiento. Una cosa se mueve cuando cambió su posición respecto de mi sistema de referencia o respecto de un sistema de referencia con el que lo estoy estudiando en función del tiempo. ¿Sí? Estamos con definiciones, son muy importantes, muy importantes. Hacer cuadritos con las definiciones. ¿Sí? Hacer cuadritos con las definiciones. Entonces definimos objeto puntual, dijimos qué hace la cinemática, dijimos qué es la posición, hablamos del sistema de referencia. Entonces acá empiezan a aparecer otras definiciones, ¿sí? Supónganse que yo tengo en un sistema XY, ¿sí? Yo tengo un cuerpo, ¿sí? Un objeto puntual, que se mueve de esta forma. A esta curva, ¿sí? Esa curva la vamos a llamar trayectoria. ¿Qué es trayectoria? La trayectoria es el conjunto de los sucesivos lugares por los que pasó ese objeto, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno camina por la playa, ¿sí? Si uno fuera con un palo al lado, marcando en la arena, eso que marca el palo en la arena, la trayectoria, ¿sí? Son sucesivas posiciones que va ocupando ese cuerpo en el tiempo. La trayectoria, ¿sí? Está dibujada en un sistema XY. X y Z en términos generales, ¿no? Si la trayectoria puede ser una curva ladeada. ¿Se acuerdan que ustedes vieron curvas ladeadas? Bueno, ¿qué es una curva ladeada? Una curva ladeada es una curva que no es paralela, ¿sí? Que se desarrolla en el volumen, ¿sí? Y entonces, en nuestro caso, una recta en 3 dimensiones daría, por ejemplo, si uno se quiere imaginar que está de nochecita, ¿sí? Yo veo pasar, ¿sí? un pájaro, ¿sí? Si yo quisiera ubicar la posición, las sucesivas posiciones del pájaro, ¿sí? En el espacio, lo que es una curva ladeada, ¿sí? Y esa curva ladeada me daría la trayectoria, ¿sí? Bien, ahora, esta palabra es fundamental, ¿eh? La trayectoria, entonces, los sucesivos puntos que va ocupando el cuerpo en el volumen. O nosotros más que nada vamos a trabajar, ¿sí? O en un plano. Ahora, si yo tengo, supongamos que una vez que empezamos a verlo, ¿sí?
no parte del origen, sino que este es el vector R inicial. Entonces, ¿qué es ese punto? Y ese punto lo vamos a llamar posición inicial. Ese va a ser un vector, el vector de posición inicial, ¿sí? Que va a tener componentes. Una componente en X inicial y una componente en Y inicial. ¿Sí? Porque lo estamos describiendo en un sistema X de coordenadas X. Supónganse que este es el punto final, o sea que esta que está acá es la posición. Entonces, el vector que estamos dibujando acá, este es el R final. ¿Sí? ¿Quién es el R final? El R final lo podemos escribir como X final, según Y, más Y final, según J. ¿Sí? ¿Y dónde están el X inicial y el X inicial? El inicial. Y están acá. Este que está acá es X sub Y. Este que está acá es X final. Este que está acá es Y inicial. Y este es Y final. ¿Sí? Bien. Este vector que voy a dibujar acá ese es el vector delta R. ¿Quién es el vector delta R? El vector delta R es R final menos R inicial. ¿Sí? De forma que el R final es el vector posición inicial más delta R. Esto es para que vean, si lo ven así como vectores, ¿sí? Fíjense, son fáciles. Acá tengo R inicial más delta R, tengo R final. ¿Sí? Delta R, Ese ¿qué vector, representaría, profe? ese vector que es muy importante para nosotros, este vector se llama vector de desplazamiento. ¿Sí? Y vamos a agregar otro concepto más, ¿sí? Que es la distancia recorrida. ¿Qué es la distancia recorrida? La distancia recorrida es el largo de la trayectoria. ¿Sí? Y la distancia recorrida es un escalar. ¿Sí? Es un escalar. Sería como decir el módulo, profe, No, no. Es algo distinto. Imagínense lo siguiente. Imagínense lo siguiente. Tengo que aprender a hacer algo porque yo antes tenía una pantalla táctil, entonces levantaba la pantalla de dedo y ahora no sé cómo se hace. Mi vida es un calvario. Digan que están ustedes. Supónganse que ustedes están parados en un punto acá. Por ejemplo, en la esquina de su casa. Y nosotros vamos así la posición de la esquina de su casa. ¿Sí? La esquina de su casa o, bueno. Y entonces alguien le dice, bueno, a ver cómo lo podemos poner.
esta es mi casa, ¿sí? Voy hasta la esquina de mi casa. Entonces yo le digo, demos la vuelta a la manzana, ¿sí? Entonces salgo de mi casa, hasta la esquina de mi casa, hago una cuadra, supongamos que vivimos en una esquina, vuelvo y volví a mi casa. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el vector de desplazamiento? ¿Cero? Y ¿O nulo? Cero. 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 ¿Cuánto caminaron? Supónganse que viven en una esquina. Voy de una esquina a la otra esquina y voy pegando toda la vuelta a la manzana. ¿Cuánto caminaron? 4 Cero, cuadras. porque llegué al mismo lugar, ¿no? Llegué al mismo lugar, pero ¿cuántos metros caminaste? 400 400 metros. metros, capaz. Supongamos que como es, las manzanas son normales y cada tiene 100 metros. ¿Cuánto caminas? 400 metros. 400 metros. 400 metros. 400 metros es la distancia recorrida. ¿Sí? Hay diferencia entre el vector de desplazamiento y la distancia recorrida. Fíjense que en este ejemplo de dar vuelta a la manzana, el vector de desplazamiento es 0, y sin embargo la distancia recorrida no es 0. ¿Sí? La distancia recorrida tiene un aparatito para medirlo. La distancia recorrida se mide, vamos a ponerlo acá entera la palabra, la frase, se mide con un odómetro. ¿Alguna vez vieron un odómetro? Como los que están en los autos. Muy bien, excelente. ¿Qué es un odómetro? Dicho, un odómetro sería como el nombre de laboratorio. ¿Sí? El nombre más conocido, ¿cuál es? Un kilometraje. Cuenta kilómetros. Un tacómetro. Cuéntame. No, el tacómetro es el que mide vueltas, número de vueltas. Y cuenta kilómetros, ¿sí? Es decir, el odómetro, el sobrenombre del odómetro es cuenta kilómetros. ¿Por qué el odómetro o el cuenta kilómetros mide la distancia recorrida? Porque no importa si yo voy marcha adelante o marcha atrás. Suma. Siempre suma. ¿Sí? No puede medir el vector de desplazamiento. Porque para medir el vector de desplazamiento tiene que poder tener un sistema de referencia, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Y medir la diferencia entre la posición inicial y la posición final. ¿Sí? Entonces ya sabemos que hay un aparatito que se llama odómetro. También no sé si vieron una vez un accidente, cuando hay una persona que anda con una ruedita que mide distancias, ¿sí? Esa también siempre suma. ¿Sí? Es un odómetro. Siempre. Entonces, ya tenemos otra definición más. Ya sabemos qué es la trayectoria, es el conjunto de puntos. Hemos definido el vector de desplazamiento, ¿sí? Definimos qué es distancia recorrida. Por ejemplo, las trayectorias. ¿Alguna vez vieron una trayectoria dibujada? O ustedes van por la calle, van por la vida y dicen, ah, ahí se ve la trayectoria. ¿Dónde podría ser eso? En los En los aviones, disparos, ¿Los disparos? sí, hay ¿Se ve? una bala que deja como el recorrido blanco. Ah, sí, la barra que es trazadora. Muy bien, Ramiro. Avión a chorro.
¿sí? Un avión a chorro. Bueno, ya tenemos un avión a chorro, tenemos una bala parada que es una bala trazadora. Algún día le voy a contar mi experiencia con la trazadora. ¿Qué más? Otra cosa más. Algo más simple, menos lento. ¿Ustedes riegan el pasto? Un caracol, claro, la baba que deja el caracol, una frenada, muy bien. ¿Riegan el pasto? Riegan. Se va a secar Claro. todo así. Sí, Que Bueno, moja una cuando uno manguera. mira, ¿sí? La formita que tiene el agua, esa también es una trayectoria. ¿Sí? Porque todas las partículas de agua van a ir ocupando esa posición. Entonces una trayectoria se puede ver. Es más, se la puede ver de varias trayectoria es lo que maneras. ¿Se puede tomar la forma que, que toma la manguera como una trayectoria, profe, o no? sí, también, sí, Porque que son no se mueve la manguera. O sea, está quieta, perfectos. tiene la trayectoria, pero no se mueve. Sí, sí, sí. Son los sucesivos puntos que fue ocupando en el espacio ese punto que yo estoy estudiando. Esa es la definición de trayectoria. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Perfecto. Bien. Próxima definición. Todas estas definiciones Próxima las definición. encontramos ¿en dónde las podemos encontrar, profe? Bien. Hay un apunte. Ya está el apunte en la PEDCO. Ah, listo. Ya se lo puse. Listo. Y también saben lo que les puse en la PEDCO. Esta parte la tendría que grabar. No la tendría que grabar. Bien. Sí, tal cual, negocios turbios, Yanela. Totalmente. Sí. Totalmente. Sí, tengo una colección de libros. Bien. Entonces ahora vamos a dar la primera definición. Y la vamos a afinar. Vamos a dar una serie de definiciones y la vamos a afinar el miércoles. ¿Sí? Que nosotros recién dijimos, un cuerpo se mueve si su posición, si su vector posición cambia en el tiempo. Esa fue nuestra definición de algo que se mueve. Ah, perfecto. Entonces, al cociente del del desplazamiento, el desplazamiento dividido el tiempo que tarda en recorrer o en cambiar de posición, lo llamamos velocidad media. Esto es velocidad media. Profe, pero ¿y si el desplazamiento es cero? Entonces la velocidad media es cero. Porque termina en el mismo lugar. ¿Sería? Claro. Ah, sí. Muy bien. Pero por eso no es buena la velocidad media. Por ejemplo, ¿cómo sé yo si alguna vez usé la idea de velocidad media? Y te dijeron, bueno, no, ¿sabes qué? Me fui a Bariloche y tardé 3 horas. Ah, tardaste 3 horas. 3 horas. Entonces uno dice, tardó 3 horas. ¿Cuánto hay de acá a Bariloche? Más o menos 500 kilómetros. Como 5 horas, ¿no? 500 kilómetros y tardó 3 horas. Entonces, esa fue su velocidad media. ¿Sí? En módulo, ¿no? Que serían, ¿cuánto es 500 dividido 3? Y Un poco rápido. 160 más o menos. ¿160 da eso? Más o menos, sí. Sí. Perfecto.
Perfecto, 166. Eso serían unos 166 kilómetros por hora. ¿Sí? Eso sería una velocidad media. Ahora, ¿qué es una velocidad media? Es un promedio. ¿Sí? ¿Mm? Eso, y por ejemplo, si yo quiero evaluar la velocidad media y no hubo cambio de posición, entonces la velocidad media me va a dar 0. Es lo Entonces, mismo, la idea de velocidad media no es del todo útil. es ¿Sí? lo mismo, profe, decir velocidad media que velocidad promedio, sí, ¿no? Claro, es lo mismo. Velocidad media, velocidad promedio, es lo mismo. Bien. Entonces, mucho que digamos no nos sirve, ¿sí? La idea de velocidad media, nada más que para tener así una idea de si fue muy rápido o fue muy despacito. Profe, y también otro Entonces dato que nos aparece, da, puede ser que al menos un punto, o sea, en algún de su recorrido tomó la velocidad 166. claro, sí, pero si en algún lugar tuvo, por ejemplo, cuando pasa por Piedra del Águila, si pasa por Piedra del Águila no puede pasar a 166 kilómetros por hora. En Piedra del Águila pasó por lo menos a 40. Ahora, si pasó por Piedra del Águila a 40, eso quiere decir que en algún otro lado tuvo una velocidad mucho más alta para que el promedio le diera 166. 180. Entonces, ¿sí? Claro. Entonces, la velocidad media nos da algún tipo de información, pero no información acabada. ¿Sí? Para que nos dé una información acabada, nosotros vamos a definir la velocidad instantánea. ¿Sí? Entonces, la velocidad instantánea la vamos a tomar, ¿sí? Como el límite de delta R sobre delta T, con delta T tendiendo a 0. Este es un delta, con delta T tendiendo a 0. Dicho de Esa otra sería la forma, que ¿qué te es tomaba esto? el auto. Claro, esta es la derivada del vector posición respecto de T. Y esta es la velocidad instantánea. ¿Sí? ¿Y la velocidad instantánea tiene algún significado? Primero, ¿qué apareció ahí un concepto terrible que vieron en análisis? Es recontra fuerte el concepto. Es el concepto de la derivada. ¿Qué es la derivada? Sospecho que les debe haber encantado análisis. Yo amé análisis. Sobre todo análisis 1. Es la más linda de todas. Los otros análisis no son tan lindos. Va, sí, análisis 4 sí. Pero análisis 2 no me gusta. Me está quitando el entusiasmo, profe. ¿Eh? Análisis 4 no, ustedes tienen análisis 4. Sí tienen análisis 4 los electrónicos. Y los mecánicos. Nosotros no. ¿Sí? Ahora fíjense, vamos a cambiar un eje. Y vamos a poner acá, supongamos que lo tomamos para el eje, ¿no? Entonces tenemos esto sería una cosa así. ¿Sí? Esta sería nuestra posición inicial. Este podría ser nuestro final. Este es nuestro delta E. Y entonces, ¿qué me representa? ¿Qué me representaría? ¿Sí? Esto estamos en el caso de un movimiento en una sola dimensión. ¿Sí? Esto lo vamos a retomar el miércoles, pero para que lo vayamos pensando. ¿Sí? ¿Qué es la derivada de una función en un punto? La pendiente de la recta tangente, en ese punto. Perfecto. La pendiente de la recta tangente. ¿Sí?
Entonces, si yo lo hubiera tomado como velocidad media, es decir, la velocidad media x para este caso, ¿sí? Hubiera sido delta x sobre delta t. ¿Sí? Entonces, el delta x es este pedacito, ¿sí? El delta t es todo este pedazo. ¿Sí? Entonces, lo que teníamos, ¿se acuerdan? Era una recta que era una recta secante. Fea me quedó la recta secante. Vamos a poner C. ¿Sí? Ahora, este era t inicial y este era t final. Cuando tomábamos el límite, hacíamos que t final se acercara, y que el punto final se acercara al punto inicial, y entonces en el límite, ¿sí? En el límite, esa secante se transformaba, ¿sí? En la pendiente de la recta tangente. Entonces, eso no hay que olvidar. El concepto matemático de la derivada, ¿sí? No tenemos que olvidar. La velocidad es la derivada del vector posición. Es la pendiente, la velocidad instantánea, entonces, es la pendiente, ¿sí? De la recta tangente en un punto de la curva de posición. Bien, lleguemos hasta acá nomás.